Bienvenidos a una nueva inmersión, una que nos lleva al corazón de un misterio Sí, que ha cautivado al mundo por décadas. sí. El caso de John Bennett Ramsey. Wow. Prepárense para descender a las profundidades de un enigma que a pesar de los años transcurridos sigue sin resolverse. Lo que hace tan fascinante y a la vez escalofriante este caso es precisamente la falta de respuestas definitivas. Las múltiples teorías, las pistas confusas y la ausencia de un culpable, claro, lo convierten en un rompecabezas, casi imposible de armar. Exacto, es como si cada pieza que encontramos en lugar de encajar abriera nuevas preguntas. Claro. Para adentrarnos en este laberinto, primero debemos presentarte a John Bennett. Ajá. Una niña de 6 años, reina de belleza infantil, cuya vida fue arrebatada de la manera más trágica. Imaginen la escena, es el 26 de diciembre de 1996. Justo después de Navidad. Una fecha que debería estar marcada por la alegría navideña, pero que en la casa de los Ramseys en Boulder, Colorado, se transformó en una pesadilla. Oh, wow. John Bennett desaparece sin dejar rastro. Y lo que parecía una desaparición se convirtió en algo mucho más siniestro cuando 8 horas después, el propio padre de John Bennett, John Ramsey, Sí. la encuentra en el sótano de la casa. El hallazgo del cuerpo es en sí mismo un enigma. John Bennett yacía en el suelo cubierta con una sábana, un cordón de nylon alrededor de sus muñecas y cuello, y su boca sellada con cinta adhesiva. Dios mío, Un detalle que me llama la atención es que John, en un acto desesperado por salvar a su hija, te entiendo. retiró la cinta y la cuerda antes de que llegaran las autoridades. ¿Podría esa acción, por más humana que sea, haber alterado la escena del crimen y complicado la investigación? Así Es una pregunta que nos persigue desde el principio. Sin duda, esa intervención del padre es un factor a considerar. Ya. Sin embargo, a pesar de la posible contaminación de la escena, los forenses determinaron que John Bennett había sido estrangulada con un garrote improvisado y que presentaba un fuerte golpe en la cabeza. Hablando del garrote, ¿no les parece extraño que el asesino haya usado un arma tan rudimentaria? Un trozo de cuerda de nylon y el mango roto de un pincel. ¿Mm? No sugiere eso. Un crimen impulsivo, quizás un ataque de ira. Es una posibilidad y precisamente la naturaleza del arma nos lleva a otra pieza del rompecabezas, el pincel. Ajá. Se encontró parte del mismo en una tina con materiales de arte de Patsy Ramsey, la madre de John Bennett, pero el resto, como si se lo hubiera tragado la tierra, nunca apareció. Y como si las piezas de este rompecabezas no fueran ya lo suficientemente confusas. Sí, claro. Encontramos otro elemento extraño. Un tazón con restos de piña en la mesa de la cocina. Un tazón de piña. En medio de una escena del crimen. Lo que hace aún más inquietante este detalle es que, según los análisis, John Bennett había comido piña horas antes de su muerte. Increíble. Ni John ni Patsy recordaban haberle servido la fruta. Mm. Y para añadir más misterio, las huellas dactilares de Burke, el hermano de John Bennett, fueron encontradas en el tazón. Es decir, un niño de 9 años, en medio de la noche, se levanta a comer piña. What? Justo la misma fruta que aparece en la escena del crimen, donde su hermana ha sido asesinada. ¿Simple coincidencia o una pista que nos lleva por un camino más oscuro? Este detalle aparentemente trivial abre la puerta a un mar de especulaciones. Es verdad. ¿Estaba Burke involucrado de alguna manera? ¿Fue testigo de algo que no debía? ¿O por contrario, es solo una distracción, una pista falsa que nos aleja de la verdadera solución? Las preguntas se multiplican a medida que nos adentramos en este caso. ¿Sí? Y es aquí donde las teorías comienzan a tejerse, Ajá. cada una con sus propias ramificaciones y posibilidades. Desde el inicio, las sospechas se centraron en la familia Ramsey. La nota de rescate, la actitud de los padres, la escena del crimen, Ajá. todo parecía apuntar hacia un posible encubrimiento. La teoría del miembro de la familia es una de las más inquietantes. ¿Sí? ¿Pudo Patsy, en un momento de ir a haber agredido a John Bennett, para luego junto a su esposo John, orquestar todo para ocultar lo sucedido? Esa posibilidad, por más perturbadora que sea, no se puede descartar. Algunos investigadores incluso sugieren que la participación de Burke, el hermano, podía ir más allá de ser un simple testigo. ¿Se basan en las huellas dactilares en el tazón de piña o hay algo más que alimente esa línea de investigación? Las huellas son un elemento claro, pero también está el comportamiento de Burke tras el crimen que algunos consideran inusual para un niño de su edad. Y no olvidemos que a pesar de su corta edad no podemos descartar por completo su capacidad de comprender e incluso participar en los hechos. Es un pensamiento escalofriante imaginar a un niño involucrado en algo tan terrible. Sí. Pero si nos alejamos por un momento de la teoría del miembro de la familia, nos encontramos con otra posibilidad, la del intruso, una casa con ventanas abiertas. Una puerta sin llave a un barrio con un historial de robos. Y hay un elemento que parece darle fuerza a esta teoría, la presencia de ADN de un desconocido en la ropa interior de John Bennett, un ADN que no coincide con ningún miembro de la familia. ¿Podría ser el rastro del verdadero asesino?
Es tentador pensar que sí que esa prueba genética nos lleva directo al culpable. Pero la realidad es que el ADN, aunque poderoso, no siempre es concluyente. Exacto, la contaminación de la escena del crimen es un factor que no podemos ignorar esa muestra de ADN. ¿Pertenece al asesino o llegó allí por otra vía, quizás por un contacto accidental? Recuerdo el caso de John Marcar, el maestro que confesó haber asesinado a John Bennett, un giro inesperado que parecía cerrar el caso, pero que se desvaneció tan rápido como pareció. La confesión de Carr era un castillo de naipes lleno de inconsistencias y sin ninguna base real, ni su ADN coincidía con el encontrado en la escena del crimen, ni las autoridades pudieron encontrar pruebas que lo vincularan a John Bennett. Un ejemplo de cómo las falsas confesiones, aunque generen un gran revuelo mediático, solo añaden más ruido a un caso ya de por sí complejo. Y mientras tanto, el misterio de John Bennett seguía sin resolverse, atrayendo la atención del mundo entero. Libros documentales, programas de televisión. La fascinación por este caso parece no tener fin. ¿Qué es lo que nos atrapa de esta historia? ¿Por qué nos sentimos tan intrigados por un crimen sin resolver? Quizás sea la edad de la víctima, su inocencia arrebatada tan brutalmente o tal vez la aparente normalidad de su familia que de un día para otro se ve envuelta en una tragedia que los marca para siempre. La historia de John Bennett nos enfrenta a nuestros miedos más profundos, la vulnerabilidad de la infancia, la fragilidad de la vida familiar, la posibilidad de que el mal se esconda en los lugares que consideramos más seguros. Y también nos confronta con la ineficacia a veces del sistema judicial para encontrar respuestas a pesar de los años transcurridos de las múltiples investigaciones de los avances en la tecnología forense. El caso de John Bennett sigue abierto. Es cierto. Y esa falta de resolución genera una sensación de impotencia, de frustración. Es como si el fantasma de John Bennett siguiera vagando buscando la justicia que se le ha negado. Pero si bien la justicia puede ser esquiva, la búsqueda de la verdad no debe detenerse. La policía de Boulder continúa investigando, analizando nuevas pistas, buscando esa pieza clave que pueda completar el rompecabezas. Lo que hace único este caso es que no solo se trata de encontrar al culpable, sino también de comprender las complejas dinámicas familiares que podrían haber influido en el trágico desenlace. Las relaciones entre John Bennett y sus padres, la figura del hermano, el impacto de los concursos de belleza en la vida de la pequeña. Todo esto forma parte del complejo entramado de este misterio. Un misterio que a pesar de los años sigue despertando nuestra curiosidad, nuestra indignación y nuestro deseo de saber la verdad. Y mientras seguimos buscando esas respuestas en este laberinto de pistas e interrogantes, no podemos ignorar el impacto que ha tenido este caso fuera de los muros de la investigación. Me refiero, por supuesto, al circo mediático que se desató alrededor de la muerte de John Bennett. La prensa, sedienta de detalles escabrosos, convirtió la tragedia en un espectáculo, amplificando las especulaciones y distincionando la imagen de la familia Ramsey. Es cierto, la pequeña John Bennett con su sonrisa inocente y su corona de belleza se transformó en un ícono, en un símbolo de la tragedia. Y los medios, en lugar de enfocarse en la búsqueda de la verdad, se dedicaron a alimentar el morbo del público, especulando sobre la vida privada de los Ramsey, sus finanzas, sus supuestos secretos. Se llegó a insinuar que Patsy, la madre obsesionada con la belleza y el éxito, había forzado a John Bennett a participar en esos concursos, la convirtieron en una especie de villana sin pruebas, basándose solo en conjeturas y rumores. Es fácil dejarse llevar por la corriente sensacionalista, pero es importante recordar que estamos hablando de una familia real que ha sufrido una pérdida irreparable y que además de la tragedia en sí, han tenido que lidiar con el escrutinio público, con las acusaciones infundadas, con la sombra de la sospecha. La policía de Boulder tampoco se salvó de las críticas. Su manejo de la escena del crimen, permitiendo que familiares y amigos entraran a la casa, fue cuestionado desde el principio. Se contaminó la escena. Se perdieron pruebas cruciales. Son preguntas que aún no tienen respuesta. Y a pesar de las controversias de los errores de la presión mediática, la búsqueda de la verdad no se ha detenido. La familia Ramsey a lo largo de estos años ha luchado incansablemente por limpiar su nombre, enfrentando demandas por difamación y defendiendo su inocencia. En 2008, un rayo de esperanza pareció iluminar el caso. La fiscal de distrito Mary Lacy, basándose en nuevas pruebas de ADN, exoneró públicamente a los Ramsey, enviándoles incluso una carta de disculpa. Pero para muchos la exoneración no fue suficiente para borrar las dudas. La sombra de la sospecha alimentada por años de especulaciones mediáticas aún se cierne sobre la familia, y mientras tanto el misterio de John Bennett sigue sin resolverse. Es un caso que nos recuerda la complejidad del alma humana, la fragilidad de la verdad y la importancia de no dejarnos llevar por las apariencias. Nos invita a cuestionar las versiones oficiales, a analizar la información con ojo crítico y a no perder de vista la búsqueda de la justicia por más esquiva que ésta parezca. Y a ti que has recorrido con nosotros este oscuro laberinto, te invitamos a seguir reflexionando sobre el caso de John Bennett Ramsey. ¿Crees que algún día se resolverá el misterio? ¿Se hará justicia? ¿O acaso el fantasma de John Bennett seguirá vagando buscando la verdad que se le ha negado?
Mientras tanto, su memoria permanece viva como un recordatorio de la importancia de proteger a los más vulnerables y de luchar por la verdad sin importar cuán difícil sea el camino. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en uno de los casos más enigmáticos de nuestra época.